que es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que esté aquí, porque bueno, pues está un tema que es importante, que tiene que ver con el trabajo. El trabajo no es un juego, ilustra en una gráfica este Consejo Ciudadano, hablando de las víctimas de trabajo infantil y de un fenómeno pues importante sin duda en México y a nivel internacional. Pero yo le propuse al doctor Salvador Guerrero Albuelo que antes de hablar de este tema, que es importantísimo, dado que Salvador, además de ser el presidente del Consejo Ciudadano, pues es un gran periodista. Salvador es un periodista pues con un trabajo y trayectoria muy importante y un analista también de la realidad nacional. Así que no podía no preguntarte, como te pregunto, ¿cómo ves el panorama, Salvador? Y ahora entramos a la otra materia, porque estamos hablando de un momento tan relevante que me gustaría que nos compartieras tu análisis y tu opinión de qué está sucediendo hoy en México. Bienvenido, como siempre, al programa. Gracias por estar acá. Carmen, pues te agradezco muchísimo tu atención y tu presentación. Quisiera compartirte 3 impresiones para empezar. En número 1, me parece que estamos ante la consolidación de un cambio de régimen que se inició en el 2018. Ciertamente ese cambio de régimen ingresó con un proceso retórico de polarización que todos advertimos y que consideró indispensable el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer la identidad de este movimiento sociopolítico tan importante que es el obradorismo. Y este segundo momento, del cual sale victorioso de manera contundente la propuesta que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a nivel nacional y en la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, pues es la ratificación de un conjunto de elementos que no había sido percibido o comprendido. Por ejemplo, el hecho de que muchas veces la oposición se distrajo enormemente y de manera, pues, para decirle una palabra sencilla, pues inútilmente, en tratar de construir una narrativa que no comprendía la esencia del proceso. Y esta me parece que es la identificación profunda que existe entre el obradorismo, su dirigente y aquellos que representan ese proceso sociohistórico, sociopolítico tan importante, entre ellos obviamente las 2 personas que acabo de mencionar. Así que no comprender que era mucho más importante ese proceso de identificación y que mientras no se le afectara, no se erosionara, pues no iba a pasar ninguna otra cosa más que la victoria de ese mismo proceso que encabeza el partido de Morena. Esa comprensión ausente me parece que impidió que la oposición entendiera su oportunidad democrática en este contexto de cambio de régimen. En segundo lugar, me gustaría mencionar que el proceso también revela que los conceptos ciudadanía, sociedad civil, democracia, necesariamente siempre están en disputa. Entonces no se puede reclamar ahora por el lado de quienes perdieron la elección, que van a construir desde la sociedad civil y ganar la sociedad civil, como si en el gobierno no estuviera representado la mayor parte de la ciudadanía, de la sociedad civil, y no hubiera sido ya suficiente, clara y contundentemente democrático el proceso. Y en tercer lugar, quisiera recordar una conversación antigua de 2021, recién acabada la elección y sacudido en ese momento tanto pues Morena a nivel nacional como en la Ciudad de México, porque Morena perdió muchas alcaldías y también el 45% de algunos espacios urbanos en todo el país, en muchos municipios fundamentalmente urbanos. Entonces, en ese momento pues, había caído el metro, había la COVID, estaba el asunto del desempleo, estaba el hacinamiento familiar, estaba una gran preocupación de un segmento mayoritario de la población, incluidos algunos espacios, segmentos de las clases medias que no podían participar o decidieron no participar, y no había esta interpelación social tan importante que detona la elección presidencial. Entonces, no existían las condiciones que sí se dieron en el 2024, ya recuperada la economía, recuperado el empleo, ya lejano más el incidente en la línea 12, por supuesto fortalecida la unidad de Morena a pesar de los sacudimientos internos que hubo en varios estados, y con todo pues era muy previsible una victoria pues cuando menos contundente, si no arrasadora, como efectivamente lo fue la victoria de Claudia Sheinbaum. Inclusive pudieron haber ganado Jalisco y se pudo haber ganado algunas otras 2 demarcaciones más en la Ciudad de México. Pero bueno, las decisiones se tomaron y en conjunto sí hay un avance muy considerable de esa expectativa de consolidación del cambio de régimen, y creo que todos debemos comprender en qué escenario nuevo estamos. Quienes quieren simplificar y tratar de
pues de presentar una imagen de que la doctora Claudia Sheinbaum no tiene su propia identidad política, pues no lo entienden. Yo tuve la fortuna de trabajar tanto con Clara Brugada en el gabinete de seguridad que encabezaba como en el de Claudia Sheinbaum en la capital nacional, y ambas son personas extraordinariamente sensibles, con una habilidad política y un talento político que yo diría en el caso de la doctora Sheinbaum muy sistemático, muy eficiente, de largo plazo, con base en diagnóstico, y en el caso de Clara Brugada, pues con una visión creativa, política, sensiblemente social y con un amplio compromiso con el mismo obradorismo con el cual está comprometido la mayor parte de la población, que se manifestó a través de este proceso identificatorio que yo creo que es la esencia del actual tipo de proceso electoral que vivimos en nuestro país. Es más importante la identidad de quienes votamos, con quién nos identificamos, que a veces el tema del sesgo ideológico, que a veces el tema de la clase social, que a veces el asunto del ingreso. Sí importan, son variables, yo diría que dependientes, pero lo más importante es con quién se identifica uno. Y en este momento creo que la mayor parte de la población del país claramente está expresado, y de la Ciudad de México se identifica con esa mayoría, también hay que decirlo, ciudadana y de sociedad civil, que se expresó a favor de la ratificación, de la continuidad de este cambio de régimen, insisto, iniciado en el 2018, Carmen. Salvador Guerrero Chiprés, gracias por este análisis y comentario que nos compartes, y te propongo hacer una pausa. Regresamos en esta charla contigo porque, bueno, además de lo que nos dices que es el momento que está viviendo México, este día es un día para hablar y revisar lo que pasa con el trabajo infantil. Es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Después de la pausa, te pido que nos compartas lo que el Consejo que presides está planteando al respecto. Volvemos contigo. Pausa.